cristianos, con Pablo a la cabeza, no creían que el nacimiento de Jesús fuera un accidente del destino. Al contrario, veían la mano de Dios preparando el terreno en cada evento histórico para que el mensaje pudiera llegar, como dice Hechos 1, versículo 8, hasta lo último de la tierra. La iglesia nunca fue un grupo aislado. Los primeros creyentes eran judíos del siglo I y fue bajo esa mentalidad que recibieron el Evangelio. Para entender su historia, debemos mirar el mundo que los rodeaba, una Palestina que siempre fue una tierra sufrida. Geográficamente, Palestina era el puente entre Egipto, Mesopotamia y Asia Menor. Por siglos fue el botín de guerra de grandes imperios. Pero en el siglo IV a.C. apareció un nuevo jugador que cambiaría todo, Alejandro Magno. Alejandro no solo quería conquistar tierras, sino unir al mundo bajo la cultura griega. A esto se le llamó helenismo. Aunque esto dio una unidad de lenguaje y cultura que luego facilitaría la expansión del Evangelio, para los judíos era una amenaza mortal. El helenismo quería equiparar a los dioses griegos con el Dios de Israel. Esto llevó a la famosa rebelión de los macabeos. Matatías y sus hijos lucharon por la fidelidad a sus tradiciones. Sin embargo, con el tiempo, incluso sus descendientes cedieron a las costumbres paganas. Para el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó el país. Aunque Roma solía ser tolerante, no entendía la obstinación judía de adorar a un solo Dios. Herodes, nombrado rey por Roma, intentó forzar el helenismo, incluso colocando un águila de oro en el templo. Las rebeliones eran constantes. Cuando Jesús era niño, las tropas romanas crucificaron a 2000 judíos tras una revuelta en Galilea. Este era el ambiente: tensión, violencia y un pueblo esperando desesperadamente una liberación. En este escenario de conflicto entre la cultura griega y la fe judía, Dios estaba preparando el camino. El judaísmo del siglo I era un rompecabezas de creencias. Más allá del templo y la ley, existían grupos con visiones muy distintas de Dios y de Israel. Los fariseos, el partido del pueblo, se enfocaban en aplicar la ley a la vida diaria. Creían en la resurrección y en los ángeles, doctrinas nuevas. Para ellos, lo importante era cumplir la ley en tiempos difíciles. No buscaban solo lo externo, sino guiar al pueblo con directrices claras. Los saduceos, la élite aristocrática, colaboraban con Roma y controlaban el templo. Rechazaban la resurrección y los ángeles, solo aceptaban lo antiguo. Jesús y los primeros cristianos estaban más cerca de los fariseos que de los saduceos. Su crítica no era por ser malos judíos, sino por olvidar lo humano. Otras sectas eran clave. Los celotes querían expulsar a Roma por la fuerza de las armas. Jugaron un rol vital en la gran rebelión del año 66 después de Cristo. Los esenios, puristas que evitaban contacto gentil para mantener su ritualidad, quizás los autores de los rollos del Mar Muerto. A pesar de las diferencias, dos puntos unían a todos: el monoteísmo ético, un solo Dios que exige justicia, y la esperanza escatológica. Todos esperaban la intervención de Dios para restaurar a Israel. Algunos querían acelerarlo con armas, otros esperar. Tras la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, los saduceos desaparecieron. El fariseísmo, centrado en la ley, fue el más apto para sobrevivir. El judaísmo actual y el que conoció el cristianismo viene de la tradición farisea. Este trasfondo es clave para entender la nueva fe. El Evangelio no nació en el vacío. Antes de la primera iglesia, Dios ya había dispersado a su pueblo por todo el mundo conocido. A este fenómeno se le llamó la diáspora. Judíos viviendo en Roma, Alejandría y Mesopotamia, manteniendo su fe lejos de casa. En cada ciudad donde había al menos 10 hombres judíos, nacía una sinagoga, el centro de la vida comunitaria y espiritual. Sin el templo cerca, el sacrificio animal fue reemplazado por el estudio profundo de las Escrituras y la oración. Con el paso de las generaciones, los judíos fuera de Palestina adoptaron el griego,
la lengua franca del comercio y la cultura. Muchos judíos ya no entendían el hebreo, necesitaban la palabra de Dios en el idioma que hablaban todos los días. En Alejandría se creó la Septuaginta, la primera gran traducción de la Biblia hebrea al griego. Se dice que 72 sabios trabajaron por separado y lograron traducciones idénticas, una señal de la aprobación divina. Gracias a la Septuaginta, los no judíos, gentiles, pudieron leer las promesas de Israel por primera vez. Filón, un judío brillante, intentó explicar la fe hebrea usando la filosofía griega, buscando puntos en común. Filón usó el término logos para hablar de la razón de Dios, un concepto que Juan usaría después para presentar a Jesús. La diáspora y su Biblia en griego fueron la carretera que usó el Espíritu Santo para llevar el mensaje a todo el mundo. Pero esto es solo el principio del viaje. Si quieres seguir conociendo los secretos, los desafíos y la verdadera historia del cristianismo primitivo, tienes que ser parte de esto. Suscríbete ahora mismo a Teo Visual. Activa esa campanita para que no te pierdas el próximo viaje en el tiempo y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más. Dale like, comparte y nos vemos en el próximo video.